El Evangelio de este domingo nos presenta dos personajes. El primero es un juez, cuyo deber es de proteger a los débiles y a los indefensos. Pero en vez de eso, es un insensato irresponsable, inicuo, corrupto, malvado. Él mismo en su monólogo reconoce que la mala fama que se ha ganado está bien justificada. Aunque no temo a Dios, ni me importan los hombres, decía. El segundo personaje es una viuda. En la literatura del antiguo Medio Oriente y en la Biblia, es uno de los símbolos o prototipos de la persona indefensa, junto con el huérfano, el pobre y el inmigrante. Una viuda expuesta a abusos y fraudes, que teniendo en cuenta su condición no puede contar con ninguna ayuda o mediación más que al Señor. El libro del Eclesiástico se conmueve frente a esta condición y amenaza al que abusa de ella. Dice el libro: Dios es justo y no favorece a nadie contra el pobre. Escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos del huérfano o de la viuda cuando repiten su queja. Mientras corren las lágrimas por sus mejillas, y a las lágrimas se añade el gemido, sus penas consiguen su favor y su grito alcanza las nubes. Eclesiástico capítulo 35, versículos 15 a 21. Pues la viuda de esta historia ha sufrido una injusticia. No sabemos cuál, pero reclama sus derechos sin que el juez le haga caso. Seguramente no dispone de dinero para un abogado, ni conoce a nadie que se ocupe de su causa o la pueda recomendar. Sobre todo no tiene un varón que la defienda en aquella sociedad tan machista. Solo le queda hacer una cosa: importunar al juez continuamente, con obstinación, a riesgo de parecer y ser una pesada. Finalmente el juez se hizo caso a la viuda, no porque se esté arrepentido de su comportamiento inaceptable, sino porque está agotado y fastidiado por la insistencia de la mujer. Esta viuda es muy molesta, decía. Me importuna. Se ha vuelto insoportable. Hermanos y hermanas, ¿y a quién representa el juez malvado? Desde luego que no representa a Dios, porque él mismo dice que no teme a Dios. Este personaje sin rostro sería cualquier autoridad que no cumple éticamente con sus responsabilidades. Sería cualquier poder que evita atender a los que lo pasan peor, que mira para otro lado. Sería el símbolo del abuso, la corrupción, la deshumanización que tantas veces han visitado y visitan nuestra historia, y del que no sería nada difícil encontrar ejemplos actuales, causando tanto sufrimiento a personas concretas y hasta a pueblos enteros. A Jesús le interesa esa situación insostenible que afecta a la viuda, porque es la que se van a encontrar a menudo sus discípulos. ¿No fue el propio Jesús víctima de jueces injustos? ¿Y qué hacer entonces? Este es el mensaje de la parábola: orar. Dice Lucas que Jesús contó esta parábola para inculcar la necesidad de orar siempre, sin desanimarse. ¿Y qué podemos decir sobre la oración? Pues la oración en ningún caso puede pretender forzar a Dios para hacer nuestra voluntad. Ya lo decía San Agustín, la oración no es para mover a Dios, sino para movernos a nosotros.
La oración es el gran medio para no perder la cabeza aun en los momentos más difíciles y dramáticos, cuando todo parece conjurarse contra nosotros y contra el reino de Dios, para no perderse entre los múltiples y confusos criterios de nuestra sociedad, para no dejarnos presionar por quien sea, ni tomar demasiado rápido decisiones inadecuadas, para que no renunciemos nunca a defender y exigir lo justo, lo bueno, lo ético. Orar también es saber escuchar lo que nos dice Dios. Esto significa e implica que Dios nos habla a través de nuestra vida diaria y de lo que va ocurriendo también a otros. Por ejemplo, un malestar por algo que no hicimos bien o un remordimiento, una inquietud por algo que tenemos pendiente, un darnos cuenta de que alguien nos necesita y nos espera, una llamada para aprender y madurar con algo doloroso o difícil que nos está pasando y preguntarnos cómo actuar sin perder los papeles, sin desesperarnos, sin dejarnos llevar, sin resignarnos, sin renunciar a lo irrenunciable. Por ejemplo, la justicia que exigía la viuda, etc. También en lo positivo nos habla Dios. Saborear y disfrutar, por ejemplo, de algo que nos ha hecho bien o que nosotros hemos hecho bien. En resumen, mirar nuestra vida despacio en su compañía con sus ojos, preguntándonos, ¿qué me dices, Señor? ¿Qué esperas de mí? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué tengo que cuidar? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué decisiones debo tomar? Etcétera. De este modo, Dios estará presente siempre en nuestra vida, en los encuentros personales, decisiones, proyectos, criterios, opciones. Nos ayudará como a la viuda a no acostumbrarnos a lo que no es de Dios, sin cansarnos, sin desanimarnos, siendo incluso pesados y tercos. Y podremos darnos cuenta de que todo está en las manos de Dios y que al final hará justicia. Pero si renunciamos a esta oración, nuestra fe se acabará disolviendo y nosotros acabaremos siendo y haciendo lo que no queremos ser ni hacer. No olvidemos este bonito dicho: a Dios rogando y con el mazo dando. Hermanos, ánimo y a aprovechar y procurar y cultivar esa presencia cercana de Dios en medio de nuestra vida.